Hola. Voy a empezar a grabar. No he encontrado más material, así que esto estoy seguro de que todos lo van a escuchar. No tengo material del anterior semestre, así que voy a utilizar este mismo documento, pero se los voy a explicar bien. ¿Para qué? Seguramente voy a repetir algunas bastantes cosas, y seguramente voy a parecer descorrallado, pero este documento no lo copien porque sí, no lo copien todo, no lo copien creyendo que va a pasar porque uno va a copiar esto, luego el siguiente va a hacer y luego van a terminar 10 personas diferentes con la misma respuesta. Entonces, ¿qué sucede cuando hacen eso? El ingeniero se da cuenta y los aplaza. Así que, por favor, si pueden hacerlo de alguna manera diferente, háganlo. Me lo van a agradecer después. De todas maneras, yo me voy a basar o voy a tratar o les voy a explicar de dónde sale cada cosa, de dónde se puede conseguir el material o todo y explicárselos de alguna u otra manera para que puedan hacerlo, hacerlo por su cuenta y poder sacar sus propias conclusiones. Entonces, sin más, empecemos. Son creo que 10 páginas, así que esto va a estar larguito. Primero, el examen, si mal no recuerdo, se divide o suele ser así, que ya lo conocen, que ya ven, esto es antiguo, pero no pasa nada. Suelen ser tres temas diferentes y los cuales les pide cosas específicas. Vamos a buscar simular eso mismo. Entonces, primero, tensor de tensiones. Les pide que descompongan el tensor de formación. Entonces, acá dice que es una matriz que se puede dividir en dos, una simétrica y una antisimétrica. Esto no se los llegué a explicar, pero básicamente viene de acá, de la deformación del sólido continuo. En lo que nosotros revisamos o avanzamos era o nos basábamos todo hasta la tensión, los esfuerzos. Eh, los siguientes vienen a ser las deformaciones de cómo un cuerpo con el pasar del tiempo, la distancia y este, el desplazamiento, corrimiento y etc. se puede cambiar. Entonces, ¿qué termina pasando? Terminan pasando el mismo proceso, muy similar, eh, que las tensiones. Entonces, ¿qué les va a terminar pasando? Que van a terminar teniendo una matriz con una incógnita que, bueno, pueden descomponer. ¿Por qué? Porque es una matriz simétrica o puede descomponerse en una matriz simétrica. Entonces, cuando ustedes lo dividen, esto se divide en dos. Una, que es el tensor de formación, que es la parte simétrica, y otra es el tensor de rotación, que es la antisimétrica, que tiene estas características, donde la diagonal, o sea, no cambia, y luego las diagonales superior y las diagonales inferior son iguales entre sí. ¿Qué más pueden añadir en su acá? Que por ejemplo esta TDF es la tensión o es el tensor de formación lineal, que es lo que vamos a utilizar y lo que se va a hacer referencia a la función más adelante, para hacer el diagrama tensión de formación, mientras que el tensor de rotación es más utilizado en características dinámicas, casi nunca en las tracciones ni las compresiones, es más para las rotaciones, porque su nombre lo dice, y generalmente no lo vemos en la materia. Entonces, ¿qué termina pasando? Que se elimina completamente, o no es material de estudio en la materia, y tampoco en la carrera. Pero eso, eh, viene de la misma diapositiva y sale de acá. Luego, y bueno, en un inciso B les preguntan, son preguntas que les pueden decir, por ejemplo, aquí les dice, si solo consideramos las componentes normales, ¿cómo quedaría el tensor de tensiones? Le podría cambiar y decir como si solamente consideramos las componentes tangenciales. Entonces, ¿a qué viene eso? Nuevamente subimos y vamos al tensor de tensiones, que pasa lo mismo. Tenemos el tensor de tensiones que se puede dividir en una parte simétrica y antisimétrica. ¿Qué característica tiene la parte simétrica? Que está la diagonal principal y esta diagonal principal son los esfuerzos normales, mientras que
En la antisimétrica están los esfuerzos tangenciales. Entonces, ¿qué nos dice? Si solo consideramos los esfuerzos normales, nos queda la simétrica. Y listo. Que es la que se utiliza generalmente em, para hacer la relación con el tensor de formación y, bueno, sacar el diagrama, que es curioso, pero eso. Luego, pero en fin, ahora ya pasamos con el diagrama de tensión de formación. Acá, que no lo he colocado, debe estar más abajo. Les pide características de los aceros dúctiles en la rotura física. Em, a ver, acá. Tienen un... A ver, ¿puedo borrar esto? No, no tengo. Bueno, ni modo. Tengo un custom, no, no, no. Bueno, en fin. Acá tienen una comparación entre cómo se comporta el acero dúctil en el diagrama de tensión de formación y cómo se comporta el frágil. Entonces, ¿qué características tiene? El frágil no tiene una sola plástica. Sí, no tiene una zona plástica pronunciada, no se puede deformar demasiado. Y bueno, entonces, eh, les recomiendo y les pido que hagan esta gráfica, esta de acá, comparando el acero dúctil con el acero maleable. Entonces, la parte donde está U es el esfuerzo máximo. La parte donde está F es el esfuerzo físico. Les piden cuáles características o qué características tiene su acero, sí, su acero, en la rotura física. Entonces, si nos ponemos a comparar, ¿qué ocurre? Uy, acá. Em, a ver, primero, ¿qué podemos comparar? ¿Qué hay diferencia de acá a acá? Hay mucha más deformación. ¿Qué significa que haya más deformación? Que nuestro material se alargó bastante más antes de romperse. ¿Qué significa eso? Que tiene mucho más margen de seguridad al momento de, pues, utilizar el material, que a que se rompa súbitamente, pues, es bastante. Sirve bastante, aunque obviamente el objetivo nunca es que llegue a esta zona. Pero, entonces, em, podemos volver a pasar en la parte de atrás que tiene o dice esto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, cuando hacemos el ensayo de tracción, va a la parte del esfuerzo máximo, luego va a ver el periodo de restricción, a ver dónde está, acá, para poder, acá. Si nosotros estamos con un material útil, uy, esto no lo puedo borrar, acá. A ver, vamos haciendo el seguimiento. Tenemos nuestro material dúctil, pasa por la zona elástica, la zona de influencia sigue siendo la zona elástica y empieza a subir el esfuerzo. Esta es la parte que se considera o se llama endurecimiento y es la zona plástica. Este, cualquier cambio que acá pase algo ya no va a volver a su estado inicial el acero, sino que va a volver y va a recorrer y va a haber un periodo o va a haber un espacio que sí va a tener deformación. Pero eh, ya, llega el esfuerzo máximo y empieza a ceder. El acero empieza a ceder, ya deja de haber tanto esfuerzo, pero aún así sigue deformándose aún más y llega a romperse. Entonces el esfuerzo máximo que suele soportar suele ser 3700. ¿Cuál es la diferencia que tiene con el acero frágil? El acero frágil no tiene esta zona plástica, no tiene esta deformación tan prolongada. Se rompe súbitamente y ya. Obviamente soporta mucho más. Si este soporta 3700, generalmente soporta entre 5000 a 6000, dependiendo del porcentaje de carbono que tenga el acero frágil. Pero esto. Entonces, ¿qué características tienen? Y lo más importante, soporta mucho más porcentaje de deformación antes de romperse. Y esto es lo que sucede. Entonces, pueden ejemplificar todo lo que sucede en el proceso del material dúctil con una gráfica, que es esta de acá. Y si quieren, la pueden comparar.
Pero en fin, eso. Bueno, pasemos a lo siguiente. Y nos dice, ¿qué relación tienen las constantes elásticas? ¿Para qué sirve el diagrama tensión de formación con, con las constantes? Entonces, primero sabemos la ley de Hooke. A ver, ¿qué me está hablando? Ya, X. Ya, en la ley de Hooke básicamente relaciona las tensiones con las deformaciones, aquí tenemos la deformación y este es el ángulo de proporcional, perdón, ángulo, el coeficiente de proporcionalidad el, em, por la tensión o el esfuerzo que hace. Aquí está el coeficiente de proporcionalidad que existe y esto generalmente depende del material. Entonces es la forma simplificada de explicarlo. Entonces, por ejemplo, o alfa, sí, alfa. Alfa se puede explicar, aquí no está. No, no lo dice. Pero es básicamente 1 sobre E, que E es el coeficiente de proporcionalidad. Entonces, ¿qué relación tienen las tensiones o cómo se relacionan las constantes elásticas? De esta manera. También podrían añadirle esto de acá, que si lo ven y lo comparan, está acá. Las constantes elásticas las tenemos de esta manera. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos el tensor de formación que termina de esta manera. La parte donde habíamos quedado con eh, bueno, existe mucho más procedimiento, pero de forma simplificada, el tensor de formación, la parte simétrica de eso, eh, se relaciona o tiene mucha compatibilidad con el tensor de tensiones, con las partes de los esfuerzos normales. Y ahí es donde se terminan relacionando las tensiones con las deformaciones. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Entonces, eso. Y aquí, acá lo tienen, el coeficiente de proporcionalidad que se saca o generalmente se utiliza a la inversa. Y esto, si mal no recuerdo, es 2,1 por 10 elevado a la 6. Depende del material, pero el 2,1 por 10 elevado a la 6 es justamente del acero dúctil. Entonces pueden explicarlo de muchas maneras, pero lo importante y lo que digan es o sea, de qué sirven las constantes elásticas. Esto mismo de acá. Relaciona las tensiones con las deformaciones. ¿Mediante qué? Mediante un coeficiente de proporcionalidad que depende justamente su valor de las características que van a tener nuestros materiales. Y listo. Luego, ¿qué más les puede pedir? La tensión o la expresión generalizada de la ley de Hooke. Entonces, hay dos maneras que les puede pedir o dos variantes. La primera les puede pedir en un cubo o en un espacio. O le sale cubo o le sale espacio, que básicamente se refiere a 3D. Entonces es la relación, la ley de Hooke, esto de acá, X, Y, Z. Y luego, si les pide en un plano o dos estados, básicamente les está pidiendo 2D. Esas son dos cosas que tienen que aprender a diferenciar. Cualquiera de estas dos es tomada en cuenta o pueden utilizar, o sea, se refieren a lo mismo. Y justamente lo mismo acá, les puede decir en un plano o dos estados, que igualan z0 y reemplazan los valores, donde z va a ser igual a 0 y directamente esto no existe. Pero en fin, eso. Ahora, ujú, luego les voy a pedir que los interpreten. Entonces, ¿qué se refiere? ¿O para qué sirve? La ley de Hooke describe la relación entre el esfuerzo y la deformación de un material en tres dimensiones. Eh, ¿Qué diferencia tiene con esta relación? Que solamente se pueda, esta fórmula solamente se aplica para un eje, mientras que los materiales generalmente no ocurren de esa manera, o sea, no se deforman en una sola dirección,
se pueden agrandar en 2 y se pueden disminuir en uno o viceversa, solamente agrandar uno y disminuir 2. Puede aumentar z y disminuir x y y. Entonces, de esa manera. O sea, puede darse de varias condiciones. Entonces, y acá obviamente le añaden la fórmula del inciso C, que es todo esto de acá. Básicamente ejemplificar lo que les está diciendo. Cómo se interpreta, eh, te explica, te dice todo, te dice que tenés que tomar en cuenta las condiciones de X, Y y Z, las tres dimensiones, el coeficiente de Poisson, es el coeficiente de proporción del material y el esfuerzo de cómo va relacionado con cada una de las funciones. Si esto aumenta, los demás esfuerzos van a disminuir. Si Y aumenta, X y Z van a disminuir. Si Z aumenta, X y Y van a disminuir. A eso se refiere. Y luego, eh, ah, l- nuevamente les puede preguntar del diagrama de tensión de formación, pero en vez de materiales dúctiles, materiales frágiles. Entonces les puede preguntar de distintas maneras qué características del ensayo de tracción definen a los aceros frágiles. ¿Qué es esta imagen de acá? ¿Qué características o cómo se comporta? ¿Qué tiene? Entonces, un material frágil, por lo general, suele tener o soportar esfuerzos más grandes. No tiene zona de fluencia, es decir, que no tiene esta parte de acá. No fluctúa en esa zona que sigue siendo elástica, se lo recuerdo nuevamente, pero no lo tiene los materiales frágiles. Entonces, estos materiales tampoco pueden soportar mucha deformación antes de romperse y tienen una zona, generalmente, una zona elástica mayor que eh, los materiales dúctiles. Entonces, nuevamente pueden hacer esta comparativa donde en vez de decir todo lo malo de uno, pueden decir todo lo bueno del frágil. Entonces, ¿qué tiene? Soporta más esfuerzo. ¿Qué más tiene? Este, no tiene zona de fluencia. ¿Eso es malo? Depende. Pero, ¿qué más? O bueno, me entienden, que pueden decir todas las cosas que tienen que ver, obviamente acompañado de una gráfica. Y luego ya les van a venir la parte del diagrama de atención, perdón, el diagrama de atención de formación, que lo voy a tener de acá. Bueno, lo vamos a hacer con esto de acá. A ver si puedo dividir bien todas las partes para que pueda entenderse. Vamos a dividir nuestro diagrama en dos partes. Primero vamos a tener la parte elástica y la parte plástica. Uy, ya. Entonces, en la parte elástica, ¿qué sucede? Todos los materiales, cuando deja de ejercerse esfuerzo, vuelven a su estado inicial. Mientras que en la parte de plástica se absorbe esta misma energía y cuando quiere volver a su estado inicial, ¿qué va a ocurrir? Sencillo, que va a volver, pero va a venir con el porcentaje de deformación que tenga. Entonces, esto se lo aumenta y ya. Esto significa que se vuelva plástico. Y eso. Entonces, luego, ya internamente, ocurren más cosas en el diagrama de tensión de formación. A ver, en el ensayo de tracción ocurre esto. Aumenta el esfuerzo, eh, llegan a la zona de fluencia, que va a ser un momento donde va a estar subiendo y bajando el esfuerzo y va a aumentar un poquito bastante el- la deformación que va a tener el material, pero no va a ocurrir nada. Entonces, cuando llega acá, ya llega a ser plástico. Y luego esto se compone o tiene dos partes. Uy, no, se divide en dos partes más. Esto se divide acá
en la zona que se llama endurecimiento. Y luego esta de acá se llama estricción. Entonces, acá le vamos a llamar, se llama zona de fluencia y tiene su esfuerzo de fluencia y demás. Entonces, ¿qué ocurre? En esta parte, el material se hace por consecuente más duro, más frágil y empieza a aumentar su longitud. En este momento o hasta este momento no disminuye el diámetro, pero llega a la parte del esfuerzo máximo y automáticamente empieza un periodo donde se va a, su probeta va a perder el diámetro. Si esto era así, obviamente se va a hacer más grande, pero va a empezar a generar un cuello de botella. Y obviamente por ahí es por donde se va a romper. Entonces cada vez el diámetro se hace más pequeño hasta romperse. Y esto de acá, ay, bueno, aquí hay dos cosas más. Entonces, este es el esfuerzo máximo y esta es la rotura física cuando se rompe el material. Pero hay otra zona que también se habla, que una es la rotura física cuando el material se rompe completamente y otra se llama la rotura estructural, que es esta de acá. Igual se los voy a explicar cuando toque, pero es algo que siempre se pregunta y hay que saber diferenciar. La rotura estructural es la parte donde nuestro material deja de ser elástico. No, si pasa aunque sea, no sé, 0,1 de porcentaje de deformación, ya deja de ser elástico, se vuelve plástico y no volver a su estado inicial. Va a haber consecuencias, va a haber deformación permanente, ya no se puede volver al estado inicial. Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede? Lo que pasa, y por eso se llama rotura estructural, es que empieza a generarse microfisuras. Empieza a poquito, es diminuto, casi no ocurre o sea, no hay ningún tipo de problema y generalmente puede funcionar años la máquina o el material que esté así, pero empieza a generarse pequeñas microfisuras. Estas pequeñas microfisuras se van haciendo cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más grandes y al final van a terminar rompiendo el material de aquí a unos años, pero lo va a terminar logrando. Entonces, ¿por qué se utiliza esto? Es fácil. eh, o sea, se utiliza esto justamente, o nunca se quiere llegar a esta zona para que no ocurra este tipo de rotura. Por eso se coloca el coeficiente de seguridad, que lo van a ver más adelante, por eso se busca esfuerzos dimensionarlos para que no ocurra la fatiga, pero la rotura estructural es el primer paso para que una máquina, un chavetero, una pieza metálica de acero, generalmente, se empieza a romper. Pero ya, estas son las características que tiene. Ujú, y ya. Miren, aquí está el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo máximo, el esfuerzo admisible, si mal no recuerdo. Aquí está la zona elástica, esto tiene una zona de fluencia, la rotura estructural está ubicada justamente en este punto. Aquí hay la parte de endurecimiento, la parte de periodo de restricción, deformación, esfuerzo de formación, la rotura física, está todo. Entonces, con todo esto, y se los explico para que vean todo, obviamente tiene más características. Acá le pueden colocar el módulo de proporcionalidad, no sé, pueden colocar el límite superior y el límite inferior de la zona de fluencia, pero ellos son cosas específicas, específicas. Así que no tengan pena por eso. O sea, que estas son las principales que tienen que saberse bien, de cómo funciona todo el proceso. Entonces, ¿qué les pide? ¿Qué relación tienen las tensiones con las deformaciones?
Si aplicas un esfuerzo, ocurre una deformación. ¿Cómo? De esta misma manera. Entonces, ¿cómo? Esto ocurre por la ley de Hooke. Entonces, la deformación está datada cada uno de los materiales por la relación que existe entre el tensor de tensiones y la deformación. Eh, en la parte simétrica, acá, es importante resaltar que esta es la parte simétrica del tensor de tensiones y el tensor de formación también es simétrico, que son la parte diagonal que generalmente es la que tiene, pues, son valores mayores, por eso se desprecian los de los costados, porque suelen tener subíndices y pues suelen dirigirse en ángulo. Pero bueno, no vamos a entrar al detalle de esto. Eh, entonces, eso mismo. Entonces, ¿qué relación tienen? Tienen esto. ¿Por qué se relaciona? Por esta matriz. ¿Y qué datos te arroja o cómo se ve? La gráfica, que es lo que importa. Entonces, luego dice características de los materiales dúctiles de gama tensión de formación. Entonces, ¿qué tiene? Tiene zona de fluencia, tiene deformación, el esfuerzo no aumenta, va fluctuando. Bien, detallar exactamente lo de la zona de fluencia, pueden soportar muchas deformaciones antes de la rotura física. Creo que es el 2%, no recuerdo exactamente cuánto era. Entonces, ¿qué más? Dependiendo de la composición del material, que es el porcentaje de carbono, puede soportar más o menos esfuerzos antes de que se rompa. Y acá, por ejemplo, tienen el diagrama hierro-carbono. Entonces, hasta acá, bueno, todo esto, hasta el 2% es el acero. Del 2 al 6,5% es fundición, hierro de fundición. Entonces, hay en algún momento donde es considerado este acero dulce, acero de maquinación, ahorita no lo recuerdo, pero con este diagrama pueden sacar bastante más características, como por ejemplo si lo tienen a este porcentaje de carbono, pero lo elevan a temperaturas muy altas y luego lo hacen enfriar súbitamente, que eso es un templado. am, Van a tener propiedades diferentes, propiedades mecánicas de su acero diferente, que va a ser más duro, que va a ser más frágil, que va a soportar menos, pero van a tener el mismo porcentaje de carbono. Entonces esas ya son cosas que van a verlo más adelante, pero a eso se refiere. O pueden colocarlo como una característica en esta pregunta. Eh, ajá, y bueno, ¿qué más les pide? ¿Qué otra característica que te puedes dar cuenta? Que está por la zona de restricción, que es cuando el diámetro se reduce. Creo que aquí no hay más que añadir. Y tampoco creo que se lo puedan aprender o saber el diagrama hierro-carbono, pero sí pueden anotar este tipo de cosas, detalles. ¿Qué más? Nuevamente tenemos un tensor de tensiones. ¿Cómo lo podemos interpretar? Al tensor tenemos el tensor donde, si mal no recuerdo, la diagonal, o sea, no voy a leer esto, pero la diagonal principal son las componentes normales, X, Y y Z. En la parte o la diagonal superior y la diagonal inferior están los componentes tangenciales. ¿Y qué ocurre o qué cosas nosotros nos dimos cuenta? Que en la parte am, que los de la diagonal superior son iguales a los de la diagonal inferior, que tau xy es lo mismo que tau yx, por lo tanto se pueden anular. Y aquí está, dice, eso mismo. Luego, y esto era lo que yo les decía, ¿qué significa el esfuerzo? Les puede decir o les puede colocar, de hecho ni siquiera se los va a colocar, les puede decir, dígame qué significa o para qué sirve o dónde se encuentra o qué es el esfuerzo tangencial XY. El esfuerzo tangencial XY, ¿dónde está? Acá. El esfuerzo normal YX, no es normal, es tangencial también. Ambos son tangenciales.
Entonces, YX, ¿dónde está el YX? El YX está acá, acá, oeste, oeste. Entonces, ¿qué te pide? Que me expliques exactamente qué es. Entonces, ¿qué más? La T o el tau se refiere al que es un esfuerzo tangencial y luego les explica el subíndice, cómo se utilizan o qué significan los subíndices. El hecho de que esté en el subíndice X, eso significa que va a ser perpendicular al eje de coordenada X. Si se dan cuenta, es perpendicular. Y la parte de Y significa que es paralelo. Lo mismo ocurre acá. Acá tenemos el esfuerzo tau YX, que este esfuerzo es paralelo, perdón, perpendicular al eje Y es paralelo al eje X. Entonces todo eso lo pueden explicar y de preferencia pues dibujen el cubo elemental. Y aquí está la rotura estructural que ocurre cuando sobrepasa el límite elástico, eh, específicamente cuando llega a la zona de fluencia, o bueno, casi sobrepasando de hecho. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, cuando pasa la zona elástica va a tener deformaciones permanentes y va a tener roturas microscópicas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ya lo van a ver más adelante, esto va a ocasionar concentración de tensiones y luego puede que vaya a haber o no puede, va a ocurrir la rotura de material a largo plazo, porque la concentración de tensiones genera fatiga y la fatiga pues termina sobrepasando el esfuerzo que debería, a pesar de que ustedes le apliquen menos de lo que debe, o sea, menos de lo que el material está hecho para soportar. ¿Qué más les puede preguntar? Dice, ¿por qué utilizamos el ensayo de tracción? El ensayo de tracción, pues, ¿para qué sirve? Básicamente para detectar las propiedades mecánicas del acero. Es un ensayo destructivo que sirve para ver qué propiedades puede sacar la dureza, puede sacar el coeficiente de deformación, puede sacar el máximo esfuerzo que puede soportar, sacarte la máxima elongación, o sea, da eh, mucha información. ¿Qué está acá? Modelo de elasticidad, o sea, con ese ensayo que dura 5 o 6 segundos, ahí está, no puedo quitarlo, aquí. Con ese ensayo pueden sacar em, toda esta información. Entonces, coloquen la función que se genera en el ensayo y tratan de explicarla suma puntos. Claro, cualquier cosa que tenga que ver con gráficas, háganlo. Coloquen la función que se genera en el ensayo, el diagrama, básicamente. ¿Qué más? Acá, propiedades mecánicas del acero. ¿Qué propiedades tiene? Tiene cinco propiedades el acero. Una es la rigidez, que, que es un material que es difícil de deformarse, a menos de que tenga esfuerzo bastante grande. No pueden deformar fácilmente un acero con sus propias manos. La ductilidad es la deformación que puede tener en la zona plástica. Bueno, aquí están todos los materiales, o sea, todas las formas. Por ejemplo, la resiliencia y la tenacidad son casi opuestos, contrapartes, y, porque la resiliencia es para la parte elástica. Resiliencia, ahí, no puedo escribir. Resiliencia. Y la parte, o perdón, la tenacidad es una propiedad que solamente tiene la parte plástica. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, generalmente absorbe la energía que provocan los esfuerzos en esta zona. Y la resiliencia es lo mismo, pero en la parte elástica. Entonces, eso, las propiedades que puede tener. Si quieren nuevamente, métanle el diagrama y digan, o sea, de manera simplificada, mira, la zona elástica es esta parte y la zona elástica le pertenece a esta. La dureza y demás. Uy,
esta pregunta, esta pregunta. Hasta ahorita no puedo eh, explicarla bien esta pregunta, pero esto que les estoy diciendo viene de acá, la teoría de la compatibilidad. Si mal no recuerdo, eso viene de acá, cuando están haciendo el tensor de tensiones. Sí, a ver, déjenme explicárselo bien estito. A ver, les explico. Ustedes llegaron a tener, ¿se acuerdan que hicieron su tarea número 2 donde analizaron y la parte superior con la parte inferior, la diagonal inferior con la superior eran iguales y por lo tanto podían sacarlo, hacerlo más, o sea, simplificar su ecuación, su sistema de ecuaciones? Entonces de acá generalmente no se puede hacer nada. O sea, si parten desde la parte matemática no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que pide acá? O qué solución da el libro, qué solución da la resistencia en los materiales? Primero tienen dos caminos. Una, que es la teoría matemática de la elasticidad, que básicamente tienen que utilizar tres, aparte de las tres ecuaciones que ya teníamos para hacer todo esto, que en total utilizamos seis hasta donde vimos con nosotros, utilizan otras tres más de compatibilidad que, que provocan, o sea, qué deformaciones provocan las tensiones. Entonces, en vez de tener seis, iban a tener seis ecuaciones con otras seis incógnitas más que les iban a eh, poder resolverlo de manera tensorial. Entonces, ¿qué ocurre? Que este proceso es muy largo, complejo y no tiene solución rigurosa. Entonces, es muy largo. Entonces, ¿cuál es la parte o qué es lo que todos hacemos? Eh, es el partir con la resistencia de los materiales y simplificamos valores. Donde, si se dan cuenta, estos son los cosenos directores de cada ángulo pertenece a una variable y se valen, o sea, los coeficientes que tienen todas estas deformaciones o estos esfuerzos, todos los esfuerzos que generan, tienen ángulos y por lo tanto también tienen sus propias, ¿cómo se le llama esto? I, M y N son, ah, bueno, si lo quieren decir de alguna manera, los valores que va a tener los coeficientes que van a tener estos esfuerzos. Entonces se lo simplifica y se utiliza de manera simplificada esto. Entonces utilizan las caras ortogonales, los cosenos directores y o sea, se simplifica demasiado para llegar a tener el tensor de tensiones. Entonces, ¿qué es lo que dice la pregunta? Lo mismo que les dije. Esa es la única relación que o la única vez que se han mencionado las ecuaciones de compatibilidad en todo el libro, en todas sus diapositivas, que se refiere justamente a esto, que cuando ustedes llegan, hacen sus ecuaciones, hacen la sumatoria de momentos, sacan un nuevo baricentro, se dan cuenta que la diagonal superior e inferior son iguales, de 9 incógnitas reducen a 6. Hay dos caminos, el camino fácil y el camino difícil. El camino difícil es lo que tienen que explicar, o eso es lo que dice. No sé, esperemos que no les llegue a tocar esto, pero hasta ahorita no encuentro una respuesta correcta de esto y el ingeniero nunca me la quiere decir. Pero bueno, pasemos al siguiente. Ya, la pregunta es, ¿por qué utilizamos el modelo del sólido rígido? Entonces, a ver, bueno, básicamente dice esto. Cuando ustedes estaban al principio de la materia, les decía que
Su material tenía que cumplir con cuatro características, que sea continuo, que sea homogéneo, que sea isótropo y que sea prismático. Entonces, cuando ustedes quieren hacer todo lo que tiene que ver con los esfuerzos, la atracción, la compresión, todos los esfuerzos, y se supone que la estática, porque el cuerpo no se mueve, eh, se van a dar cuenta de que eso no ocurre realmente. O sea que no se pueden aplicar las leyes que se utilizan en la estática. Entonces se utiliza el modelo del sólido rígido justamente para esto, para simplificar valores, para simplificar cálculos y que no esté todo el tiempo teniendo que no hallar un cuerpo regular, luego teniendo que ver cómo se hace de alguna u otra manera que los cuerpos no sean isótropos, es decir, que nuestro material no ofrezca la misma resistencia interna por cada uno de los lados. Entonces, esa es la razón por la que se utiliza este modelo, que está al principio, de hecho, y literalmente este es sacado del libro, pero tiene que ver justamente con el modelo que nosotros utilizamos, que tiene que ver con las cuatro, homogéneo, continuo, isótropo y prismático. Bueno, ¿qué más? Dice, de acuerdo con el diagrama de tracción, cómo se utilizan los aceros frágiles. Ya, entonces nuevamente explican para qué sirve o qué características tiene el acero frágil, que tiene más. Bueno, todo esto son cosas extras, que cosas que para las que se pueden utilizar, pero generalmente y las cosas para las que más se utilizan eh, son estas. Primero, por su alto nivel de dureza, los materiales o los aceros frágiles suelen ser utilizados primero para hacer máquinas herramientas, es decir, herramientas de corte, y segundo que suelen ser utilizados como componentes duraderos en la parte estática. Cuando son componentes estáticos y no suelen estar en movimiento bajo cargas dinámicas, suelen ser fáciles de controlar, a diferencia de un material dúctil que tiene maleabilidad, que tiene ductilidad, que es bastante más, o soporta menos temperatura. Por el diagrama hierro-carbono, los materiales dúctiles soportan menor temperatura que los demás. Y entonces los materiales frágiles suelen ser utilizados también generalmente para la seguridad, porque no soportan deformación tan fácilmente. Entonces, son cosas que pueden decir, que pueden acordarse ese mismo rato y que pueden explicar. Luego, ¿qué más? Características que tiene el ensayo de tracción. Ujú. Y aquí lo mismo. Eh, mm, Acá tienen su diagrama y explican y dicen esto, esta característica, esto se llama acá, esto se llama acá, esto se llama acá. Y aquí tienen más. Acá tienen un límite elástico que lo pueden colocar, que es en la parte de acá. Luego tienen el modelo de elasticidad, que es la pendiente, que es el valor de E. ¿Qué más tienen? La tensión última, la tensión máxima, aquí eso. El punto de fluencia, la deformación plástica, o sea, siempre háganlo con la gráfica. ¿Qué más? ¿Por qué oscila la tensión al pasar del límite? ¿Por qué oscila la tensión al pasar del límite elástico al de fluencia? A ver, pueden pasar por varias cosas. Cuando ustedes están haciendo el ensayo de tracción, em, como les decía, hay un momento, ustedes tienen esto, y tiene esto, tiene esto, tiene esto, y básicamente, uy, bueno, no me lo voy a mostrar, pero tiene esto, ocurre esto de acá, uy, esto. ¿Por qué oscila? O bueno, tiene un límite superior y un límite inferior, pero puede ocurrir por estas cosas.
la velocidad de aplicación de la carga. Esto se minimiza muchísimo cuando la velocidad es constante, el tipo de cabeza que va a tener la probeta, dependiendo de la normalización a la que esté, las variaciones de la detección. Este, claro, por ejemplo, las probetas suelen ser así. Suelen tener cabezas superior e inferior más grandes, ya serán cilíndricas, aplanadas, como ustedes prefieran, o sea, según la normativa, pero por ejemplo, esta misma diferencia puede hacer que el límite inferior o superior cambie. Entonces, ¿qué suele hacer o cómo se suele manifestar que su pieza no se va a romper por el medio? El que tenga oscilación significa que su probeta no se va a romper por la parte de la mitad. Alguna de estas cosas eh, puede afectar y puede hacer que su material se rompa por acá, se rompa por acá. Eso. Y estas son las maneras o cosas de las que, con las que pueden controlarlo. Entonces, ¿cómo se hace para solucionar eso? Se suma o se toma en cuenta el inferior. Cuando hacen la medición, dicen, ¿sabes qué? Voy a sacar el menor porque el mayor es muy fluctuante, no se puede calcular fácilmente y el menor es el estandarizado. Uy, ¿cuánto llevamos? A ver, ya, sí, ya vamos a terminar. Ujú, ya, luego dice, ¿qué relación tiene la deformación longitudinal con las transversales? Esto es el coeficiente de Poisson. Esto es, si el ingeniero lo hizo y creo que sí, les dio el ejemplo del Pilfrut, que básicamente lo estira y ¿qué pasa? Que se alarga a los costados, pero arriba, o sea, pero disminuye su diámetro. Lo mismo ocurre. Entonces, esto es el coeficiente de Poisson, básicamente, que relaciona las coeficientes o las deformaciones transversales sobre las longitudinales. Es decir, que si yo mi pilfrut lo estiro, va a aumentar en el eje de las X, pero va a disminuir en el eje de las Y. Es la relación que existe entre estos, que es el coeficiente de Poisson. Luego, esta es la norma de STM del límite elástico, ¿cómo se determina? Generalmente es el 0,2%, o perdón, la ASTM dice que es el 0,2%. Si hay un 0,2% de la deformación, ahí corresponde eh, el, el módulo elástico que va a tener, o el límite elástico, que generalmente está por delante de la tensión de fluencia. ¿Qué más? La ley de Hooke para los cuerpos sólidos, ¿para qué sirve? Esto es más de lo mismo del anterior, que es la resiliencia. Les voy a pedir que especifiquen bien los materiales. Por ejemplo, la resiliencia es la capacidad que tiene un cuerpo de soportar doblado, estiramiento, compresión, pero en el periodo elástico. Es una característica del periodo elástico. Y bueno, también almacena energía, pero es mucho menor a la que haría la de la tenacidad. Y bueno, también aquí les va a pedir determinar el límite aparente de fluencia. Les puede pedir, o hay dos maneras, el del 0,2% de la American Society del ACTM, American Society for Testing Materials, que es la del 0,2 y el límite Johnson. Si les piden esto, pues básicamente tienen que explicar. Es medio complejo de entender esto que la curva tienen que tener el 50%, luego tienen que sacarle y luego tienen que sacar la pendiente a este. Y luego del 0,2 que es mucho más sencillo, 0,2% trazan una paralela vertical y tienen el límite. Les puede salir, nunca pregunto el límite Johnson, por eso yo tampoco lo recuerdo bien, pero el 0,2 a veces sí. ¿Qué más? Porque utilizamos el modelo del sólido rígido, ya se los dije, que más arriba. ¿Por qué utilizamos el modelo del sólido rígido que sea homogéneo isótropo continuo? Entonces, ¿por qué o sea, la resistencia en los materiales se caracteriza de esta manera? Y por esto de acá.
Ujú. Ajá, porque es un elemento diferencial. Ujú, ujú. Básicamente para que sea más sencillo de hacer cualquier cálculo. Porque si tienen una cualquier cosa que no está definido, que no tiene cuerpo, si no es isótropo, los esfuerzos internos van a ser diferentes de este a otro lado. Si no es un material que pueda ser medible, no sirve de nada porque no van a estar integrando todo el rato para sacar situaciones específicas para cada material. Por eso las cosas están estandarizadas y generalmente se suele utilizar materiales o cuerpos geométricos, pero en fin, pueden explicarlo de mil y una manera. ¿Qué más? Características que tienen los materiales plásticos. Uy, aquí esto está malsano, está muy mal. Esto no lo he corregido, pero les voy a explicar por qué. De hecho, creo que está en el mismo libro. Ustedes recordarán, y lo hemos hablado un montón solamente en este video, tienen, tienen dos formas. A ver cómo se los explico. Generalmente ustedes conocen los aceros dúctiles y los aceros o los materiales dúctiles y los materiales frágiles. Los materiales plásticos son estos de acá. Los materiales plásticos pueden ser un polímero de cualquier tipo. Eh, pero se refiere a esto. Aquí está. Este sería un diagrama ideal del acero dúctil, de un material dúctil, de un material frágil y de un material plástico. ¿Qué característica tiene? Soporta mucha deformación, no puede soportar cambios variables o un aumento continuo de deformación porque directamente se va a romper. Pero aquí está. Los materiales prácticos se caracterizan por su pequeña elasticidad, despreciable, y mostrar deformaciones permanentes gigantescas. O sea, ¿qué se refiere? O sea, que no tenga elasticidad, que básicamente hoy a la primera va a tener una deformación permanente. Esto es el material plástico. Esto de acá. No es esa burrera que escribí acá. No, no es esto. Es esto de acá. Esto. Siguiente, la tenacidad, lo mismo que la resiliencia, pero en la zona plástica. Diferencias entre la rotura física y estructural. Rotura física cuando se rompe y rotura estructural cuando pasa la zona elástica. ¿Qué efecto produce que una pieza no sea prismática? ¿A qué se refiere con que sea prismático? Si yo tengo mi material, es decir, no sé, am, si yo tengo mi material y tiene una sección muy diferente, por ejemplo, esto de acá es un material prismático. ¿Por qué? Porque cuando yo le hago un corte de manera transversal, ¿qué va a ocurrir? Que es una parte o es un cuerpo geométrico, lo cual es fácilmente medible, que se puede tomar los valores, que se pueden hacer cualquier cálculo necesario que haga falta. Un material que no sea prismático sería uno que cambia la sección, que no sea simétrico, que sea de una u otra manera, qué sé yo, cualquier cosa que no sea geométrico. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo le saco el, o hago lo corto de manera transversal, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener partes que no son simétricas, que no me interesan y tal. No, de hecho, está acá distribución homogénea, concentraciones de tensión, va a haber partes que no van a tener mucha resistencia, las deformaciones irregulares, todas estas cosas van a ocurrir. Pero si quieren, ustedes pueden dibujarlo también. Dibujen cualquier cosa que no se pueda atar. Y ya, eso es todo. Luego de acá, todo lo que tiene que ver con el factor de seguridad. ¿Qué más? Sí, factor de seguridad, concentración de tensiones, fatiga. Sí, hay algunas cosas que corregir de acá. Y la verdad ya me cansé bastante.
pero son cosas que están en el libro. En el libro, en las diapositivas, probablemente haya cambiado este documento que yo utilizo. El libro es de, no sé, 2023. Tal vez cambie algunas cosas que el ingeniero haga, pero por lo general los conceptos suelen ser iguales. Entonces compárenlo con sus diapositivas, vean si ha cambiado alguna cosa, pero fuera de eso debería de estar todo. Espero que les sirva este material para que estudien. Me avisan cualquier cosa y yo se las voy a contestar. Buenas noches.